Capítulo número 2 para nuestro podcast de equipos históricos, como siempre con el querido Nacho de Tito. ¿Cómo estás, Nachito? ¿Qué haces, Dani? ¿Todo en orden? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Bueno, después de disfrutar nuestro capítulo anterior, donde pasamos por esta Holanda 74-78 y bueno, todas las repercusiones del caso, ¿no? Toda la gente que por suerte se enganchó con toda esta linda movida. Nos toca hablar de un equipo. Nada, voy a dejar que lo presentes vos, porque si lo presento yo me voy a extender demasiado. Así que presentanos el equipo que vamos a analizar el día de hoy y a partir de ahí vamos a charlar un rato largo sobre, bueno, uno de estos equipos que marcó la historia como bien lo marca nuestro podcast. Bueno, si vos decís que te estiras demasiado, que me queda a mí, ¿no? Yo también me estiro cuando, con las analogías y todo, me puedo ir varios años. Pero lo que vamos a hablar ahora es de un equipo que marcó una época en lo que en ese momento era la liga más importante y más poderosa del mundo, como era la liga italiana, y vamos a hablar específicamente del Milan de Arrigo Sacchi, del Milan bicampeón de Europa, del Milan bicampeón del mundo, entre el 87 y el 91. También vamos, obviamente, a contar un poquito de contexto del antes y el después, de cómo fue un poquito todo, cómo llegaba el Milan en ese momento, cómo llegó a Rigosaki, y de todo un poco, y obviamente qué impacto tuvo eso también en la liga, en la Serie A, que como dijimos en ese momento era, y por varios años más lo fue todavía la más poderosa del mundo, y obviamente qué impacto tuvo esto en la selección nacional. Sí, totalmente. Bueno, a ver, eh, cuando muchos nombran el equipo de Guardiola como el mejor equipo de la historia, el Barcelona de Guardiola, si bien siempre digo como contradicción que para mí no existe tal cosa como el mejor de la historia, sino que uno puede poner en una bolsa a los mejores. Bueno, yo antes, en cualquier lista que hagamos, antes del Barcelona de Guardiola, este equipo está antes para mí. El Milan de Saki, nada, fue un equipo moderno jugando donde todavía todos los demás jugaban como se jugaba en esa época. Este equipo Exacto. adelantó 20 años. Era una cosa maravillosa. De hecho, es una cosa maravillosa verlo jugar aún hoy, porque cuando ponen los videos se puede disfrutar mucho de los cambios tácticos, cosas que perduran hasta el día de hoy, que también las repasaremos. Y un entrenador con una cabeza, bueno, Adelantado, un adelantado para la época. pensar en un fútbol ofensivo en esa Italia post Catenaccio y encima, a ver, un Catenaccio exitoso, porque Italia había sido campeón en el Obvio. 82 del mundo. No, no es que venía siendo como en la actualidad que viene de un momento malo, no, no. Lograr imponer una idea de un fútbol ofensivo mirando el arco rival sin pensar en la localidad, como él odiaba el famoso contrapié de los italianos, el contragolpe, sin pensar en esa forma de jugar para una liga que era muy exitosa y una selección que era exitosa, lograr imponer su idea, bueno, nos habla de lo cabeza dura de este hombre, pero las convicciones bien marcadas como las tenía. Nacho, arrancá por el repaso, arrancá por donde quieras y bueno, vamos charlando de este espectacular equipo y este gran entrenador. Bueno, para dar un poco de contexto, me ayudaste muchísimo con la introducción del contexto, lo que es Arrigo Sacchi, ¿no? Porque vamos a hablar un poco del Milan y un poco de Arrigo Sacchi, porque sus caminos en algún momento se unen. Hablando de Arrigo Sacchi era un defensor central bastante modesto, que apenas jugó en primera. No, si mi memoria no me falla y mis fuentes no me fallan, nunca llegó a jugar profesionalmente, o sea, nunca cobró por jugar al fútbol. Sí era titular en algunas ligas menores en las que pagaban viáticos o ni siquiera pagaban. Eh, y se retiró muy joven por falta de talento, creo. En alguna entrevista que vi hacer, él mismo lo dijo, era falta de talento, no tenía el talento para llegar a eso, para llegar a ser profesional. Decidió dar un paso al costado y decidió calzarse el buzo de T, empezar a jugar en el equipo en el que él jugaba antes, que lo voy a leer porque no me acuerdo el nombre era Fusiniano Club de Fútbol, es donde él empieza a hacer sus primeras armas como DT en la época, como dijo Dani, del Catenaccio, ¿no? Un fútbol ultra defensivo en el que se buscaba el mínimo error del rival para hacer el gol. Bueno, Arrigo Sacchi dijo, si yo quiero triunfar en esto, llegando desde tan abajo, tengo que plantear algo distinto. No puedo plantear lo mismo que plantean todos de armar un fútbol ultra defensivo. Entonces fue a buscar lo otro, fue a buscar lo que sería raro en el fútbol italiano, que es un equipo de presión, un equipo de presión alta, un equipo de ataque, un equipo vistoso, un equipo que llegue al arco rival y haga muchos goles. Entonces él fue en busca de eso. Tuvo obviamente una muy buena carrera, una carrera ascendente, y el punto donde se encuentra con el Milan sería cuando dirige al Parma, justamente, ¿no? Él Te iba a dirige al decir, Parma. me parece maravilloso en este relato que hace vos, que es absolutamente exacto, la frase de cabecera que tenía él en esa época. A ver,
Hoy en día los entrenadores que no han tenido carreras en primera división son mirados de costados en el fútbol profesional. Hablemos de Mourinho, en Argentina Becacheccio, Sampaoli. Todavía la gente es como que se lo marca. Che, este no jugó en primera. Che, este es un Sí, outsider. Bueno, imagínense hace 40 años, ¿no? Esto que le pasaba a Saki. Y él tiene una frase de cabecera maravillosa para contestar a esta pregunta que se le hacían habitualmente y era: nunca me di cuenta que para convertirme en jockey primero tenía que haber sido caballo, ¿no? Entonces, como diciendo, mira, está bárbaro ser jugador, pero ser entrenador es otra cosa. No tiene nada que ver ponerte el buzo de DT que haber sido jugador y haber sido un 100%. gran jugador. A ver, pensemos en los grandes jugadores de la historia como técnicos, ¿no? Son Sí, muy sí, sí. pocos los que han logrado destacar. La realidad es que uno se le viene enseguida a la cabeza Flaco Cruyff, Beckenbauer, y bueno, ahí empezás a hacer agua. Ya decís, bueno, mira, Sin duda. ya no son tantos los buenos, y los buenos, los top, estamos seguros que, bueno, Pelé nunca quiso ser entrenador profesional. Diego obtuvo el título como una premiación de parte de la Escuela de Técnicos Argentina y prácticamente no tuvo experiencia. Dirigió muy poquito en Racing y Mandillú y ya le tocó su época en la selección. Y después, bueno, los pasos posteriores en ligas ya de segundo orden. Sí, Nunca sí. tuvo, no tuvo la trascendencia de un jugador, de un entrenador de primer nivel, mucho menos si lo comparamos con el Maradona jugador. O sea, pensemos Sí, ni hablar, hablar. que no dirigió ningún club grande o importante o que sea destacado a nivel mundial. Su paso más destacado fue justamente en la selección argentina, que su mérito había sido como jugador. Por eso se la dieron, no se la dieron por su mérito como entrenador. Sin Bueno, duda. dicho, Sin dicho ningún todo lugar. este paréntesis largo, ya volvemos a No, no, rigor. no. Está perfecto porque vamos a hablar un poco de la filosofía de aquí también, pero quiero juntar los caminos en el Milan, ¿no? ¿En qué estaba el Milan? El Milan, como siempre, bueno, fue uno de los más grandes del fútbol italiano. Hasta ese momento, no ganaba un título desde el 79, era el año 87 cuando Arrigo Sacchi firmó en el Milan, desde el año 79 no ganaba ningún título, acababa de empezar la era de un tal Silvio Berlusconi, seguramente muchos lo conozcan, algunos lo conozcan tal vez por ser el primer ministro italiano, bueno, antes de eso, y donde se hizo más famoso, fue como presidente del Milan. Y en un partido de Copa contra el Parma, un Parma que había pasado de tercera a segunda de la mano de Arrigo Sacchi, el Milan se ve sorprendido por el Parma. Lo que fue uno de los primeros golpes duros que tuvo ese Milan, en el que Berlusconi decía, bueno, hay que enderezar el barco, y pregunta quién es el técnico del rival, quién es ese tipo, Arrigo cuánto, Arrigo quién, le dijeron Arrigo Sacchi, y lo fue a buscar en el año 87, se lo trajo al Milan, para muchos era una locura traer un entrenador de tan poco calibre y de tan poco conocimiento de la Serie A italiana al Milan, justamente un equipo grande, en una época, como ya dijimos, que era la más importante, o sea, donde la liga italiana era la más importante del mundo. Recordemos que estaba un Inter implacable, la Juventus como siempre implacable, el Napoli de Maradona. En unos años vamos a ver al Inter de los alemanes, con Matthäus Klinsmann y Breme en el equipo. Eh, y la Sampdoria, por ejemplo, que uno puede decir la Sampdoria, ¿qué hace ahí la Sampdoria? Bueno, la Sampdoria, recordemos que fue subcampeón de Champions y también ganó una liga en el 91, lo vamos a analizar en Sí, este, sí. en este podcast, con los goles de Gianluca Vialli. Entonces, era una liga italiana donde si vos querías compararte con los mejores del mundo, te ibas a Italia, te ibas al Milan, te Sí. ibas a la Juventus, te ibas al Napoli, te ibas a la Sampdoria, a quien Había, sea. había muy buenos equipos de segundo orden. Recordemos el Verona Elas, campeón a mediados de los 80, un equipazo con la figura del Kjær Larsen, que era el gran jugador danés. A principios de los 80, el campeonato de la Roma, con Giannini como figura. Los equipos de segundo orden eran muy poderosos. Bueno, la Fiorentina tuvo mucha participación en Argentina, de Sí, hecho, Pasarela llegó a jugar ahí también. Por ahí algunos no lograban campeonar, pero sí era un equipo, lograban tener equipos muy poderosos. Pensemos que era la época de los tres extranjeros. Eso hacía que, bueno, siendo la liga italiana, alguna vez dije que era la NBA, pero del fútbol en aquel momento, la elite absoluta, bueno, los extranjeros que había en Italia en la primera división, eh, después de que Juventus elegía a los tres, y el Milan elegía a los tres, y el Inter elegía a los tres, bueno, ya el décimo extranjero se lo disputaban Napoli, Roma, Fiorentina, y seguramente era de gran calidad, porque ninguno podía albergar 4 o 5 en su plantel. Y esto, bueno, hacía que, por ejemplo, Maradona haya podido elegir
Careca y Alemão y tenerlos en el plantel del Napoli. En algún momento el mismo Berlusconi y Arrigo Sacchi dio lo que hay para intentar sondear a Maradona y llevarlo a ese Milan, ¿no? Prescindir de uno de los holandeses y poner a Diego en ese cupo. Por supuesto que iban a prender fuego todo a Napoli y por eso desistieron de la idea de venderlo. Pero era un poco una dinámica diferente de la que vemos hoy, donde nos miente con este fair play financiero y después ves que un equipo gasta millones y millones de dólares. Y en aquel momento eso del cupo limitado de extranjeros tenía todo más o menos ordenado y permitía que Italia tuviera la mejor liga del mundo, porque además los italianos de aquel momento eran de gran nivel. La selección italiana era top mundial, ¿no? Hablamos Sí, de sí, sí. nunca menos del tercer puesto, quizás, para ponerlo en algún calificativo. Sí, campeón del mundo en el 82, después hace semifinales en el 90, hace final en el 94, eh, en el 98 pierde contra se va invicto. Nada, una selección italiana que siempre estaba entre los mejores de todos los mundiales y en el 90 iba a albergar el mundial en su casa, en lo que era el mundial de Italia, ¿no? Estaba todo preparado para que Italia lo gane. Después, bueno, Sí. obviamente aparecieron Bilardo, Canigi y Maradona, justamente de un par de ellos hablamos, para quitarle el sueño a Italia en los penales con Goicoechea. Pero volviendo al tema de Arrigo Sacchi en muchos casos fue muy parecido a Bilardo, en el sentido de la obsesión con el trabajo, de la locura, del detalle máximo. Hay una historia muy, muy cómica con Van Basten, que un día lo ve en un almuerzo y le va a contar algo, así como todos hemos escuchado las historias de Bilardo yendo a buscar a Orticochea al peaje, de ir a la casa de Ruggeri, de ponerlo en la Plaza Flores. Bueno, ese tipo de locuras no estaba, Arrigo Sacchi no estaba tan ajeno a ella, lo fue a buscar a Van Basten durante el almuerzo y le empezó a dar indicaciones, le empezó a decir algo del juego, no me acuerdo muy bien, y Van Basten le dijo, por favor, estoy comiendo, como diciendo, dame 5 minutos de paz. No me jodas ahora, para que lo deje un poco tranquilo a Ryosaki. Pero el impacto que tuvo Ryosaki en el Milan, ahora sí ya hablando de lo que fue esta etapa exitosa de Ryosaki en el Milan, fue un impacto inmediato, ¿no? Tenía, como dijiste vos, muchos jugadores que inclusive jugaron el Mundial del 90 con Italia o que formaban parte de las convocatorias habituales y que eran italianos, ¿no? Estamos hablando de Donadoni, estamos hablando de Ancelotti, estamos hablando de Baresi, que era el líder espiritual de ese equipo, estamos hablando de Costa Curta, estamos hablando de Maldini, y a eso se le sumaron los holandeses, que, como bien dijiste, ¿no? Estaba Gullit, estaba Rijkaard, y ¿qué tenían los holandeses? Un estilo muy parecido al que quería Rigosaki. Justo el último podcast hablamos de lo que fue la Holanda 74-78 y que se extendió hasta el 88, con inclusive el gol de Van Basten. Bueno, Van Basten era el otro holandés que estaba en este equipo, y ellos sabían el juego que pretendía a Rigosaki. No exactamente, pero tenían una leve idea de cómo era de la Holanda de Rinus Michel y de la Holanda de esos 14 años, con lo cual a él ese estilo holandés le venía bien. Y otra frase que tenía Arrigo Sacchi era, necesito que los 11 jugadores sepan jugar en equipo. No, él no quería ningún jugador que fuera individualista, que no supiera jugar con los otros 10 compañeros. Él necesitaba, para llevar a cabo su plan y su idea dentro del fútbol italiano, necesitaba 11, como se dice hoy en día, 11 tipos comprometidos con la causa. Sí, totalmente. A ver, completamente diferente de las figuras. eh, Después veremos más adelante cuando charlemos un poco en su llegada a selección los problemas que esto le causó, ¿no? Con figuras destacadas de la Italia de los 90, pero en este Milan donde pudo forjarlo él a mano a su gusto y piacere, logró un equipo poderosísimo con Rijkaard en la mitad del campo acompañando a todos los italianos y esa delantera con Gullit y Van Basten. Van Basten, por lo menos lo digo desde la casa, desde este lugar, hablamos de un goleador de esos incomparables. Y mientras le damos la salud a Nacho, digo, Gracias. Van Basten, uno de los jugadores, un goleador incomparable, pero no, creo que uno pierde de vista, con tanto genio actual que hay, no por bajarle el precio a los de ahora, ¿no? Pero Van Basten, una carrera muy reducida por las lesiones, un goleador extraordinario. Tuvo la desgracia de que le tocó jugar la Copa del Mundo del 90 con una Holanda muy cansada, justamente por tantos partidos con ese Milan, y llegó bastante desgastado de aquel equipo, sin hacer un buen torneo, pero tranquilamente podría haber tenido revancha en el Mundial de Estados Unidos por edad y ya no llegó por las lesiones, ¿no? Nos perdimos de un terrible jugador yéndose muy rápido del fútbol profesional, un goleador maravilloso, maravilloso y compacto para un equipo
extraordinario. Recordemos, la defensa base del equipo, que era Mauro Tassotti, Baresi, Costa Curta y Maldini, fue la defensa del Milan en mediados de los 80 y terminó siendo la defensa de Italia en el Mundial 94. Para que Sí, miremos lo que pensaba este hombre del fútbol, cómo analizaba algunas cosas, cómo bautizó este 4-4-2 suyo como el equipo de defensa en zona y por qué hacían tanto hincapié en esto de la defensa en zona. Primero porque desterró la figura del líbero. Desde el momento en que Saki empieza a utilizar esta defensa de 4 en el Milan, ¿sí? Uno dice, sí, pero todos juegan con 4. Es cierto, pero para explicarlo más gráficamente podemos decir esto. Todos juegan con 4, sobre todo en el famoso 4-3-3, tan utilizado hasta bien mediados de los 80 y, por ejemplo, en lugares como Argentina hasta finales de los 80. Los 4 del fondo eran los dos marcadores de punta, el derecho y el izquierdo, y de los centrales, uno iba sobre el centro delantero y el otro jugaba libre. Bueno, en el caso de la defensa del 4-4-2 de Arrigo Sacchi, los 4 jugaban en línea, no exactamente en línea porque los laterales estaban un poquito más adelantados, pero jugaban en línea y los dos centrales jugaban en línea y Franco Baresi, al que todo el mundo recuerda como un central maravilloso, un central de los modernos, de esos que podía salir jugando, bueno, en el pressing todo el tiempo intentaba sumarse a la línea de la mitad de la cancha. Entonces, pasaba muchas veces que uno veía al Milan y decía, pero pará, no está jugando 4-4-2, tiene 5 volantes. O tiene un volante más y tiene un delantero más. Bueno, empezó a darle esa dinámica del pressing detrás de la pelota, lo explicaba Nacho, con el paralelismo con el fútbol holandés, esto de que no era tan importante las posiciones fijas, las posiciones fijas dentro de la cancha, sino, bueno, ¿dónde está la pelota y qué vamos a hacer con el rival según el lugar de la cancha donde tiene la pelota? Bueno, está claro que estos equipos y estos tipos no llegan a la historia de casualidad. Lo explicó alguna vez Costa Curta, las historias de trabajo era quedarse en el campo en entrenamiento 8, 9 horas todos los días de la semana. Bueno, las cosas salían a memoria o no salían, no por nada llegó y ganó tanto este equipazo. sí, también estaban esos entrenamientos que hacía sin pelota, ¿no? No solamente 8 o 9 horas, sino entrenamientos sin Claro, pelota. claro. Que eso, lo puedo decir como jugador de básquet que fui, en inferiores obviamente, era muy común en básquet que tengas, no tengo un entrenamiento entero, menos a la edad que lo hice yo, entre 10 y 16 años, no puedes mantener un chico de esa edad sin pelota, pero tenías media hora, 40 minutos, hasta una hora inclusive de entrenamiento sin pelota, y haciendo movimientos, ¿no? Como para que mecanices cosas que después puedas usar en el día a día, para hacer jugadas cuando estés cansado, y yo me acuerdo, lo recordé mucho con una película de Will Ferrell, que es cómica, de cuando él es dueño de un equipo de básquet y hace un entrenamiento hasta vomitar, que al final todos terminan vomitando, porque la idea del chiste obviamente es que no sea literal y termina siendo literal. Y yo decía, claro, obviamente nosotros no vomitamos cuando éramos chicos haciendo esto, pero hacíamos jugadas así durante 40, 50 minutos, una hora, todos los días de la semana, una semana en pretemporada, solo de ir ahí a movernos entre nosotros y hacer cortinas invisibles, bloqueos invisibles en el básquet, tirar al aro sin pelota, una locura, pero bueno, todo eso también, yo imagino que Ryosaki algo habrá sacado del básquet, algo se le habrá ocurrido, porque bueno, también tiene una mente avanzadísima, pero estamos hablando acá de un tipo completamente distinto, ¿no? Que cambió un poco el fútbol, que cambió sin lugar a duda la historia del Milan, lo vamos a ver ahora, y que puso al Milan de vuelta entre los más grandes del mundo. Totalmente. Así fue, así lo logró. eh, y bueno, decíamos, 1987 elimina al Milan con el Parma en San Siro. A partir de ahí, Berlusconi le hace una oferta, se lo termina llevando a dirigir al Rossonero, al Diavolo de Milano, y el 3 de julio de 1987 desembarca en Milanello a Rigosaki por primera vez. Va a dirigir esa temporada. Bueno, y al principio un poco de reojo, al principio un poco de costado, pero veremos que le va a ir bastante bien, ¿no, Nacho? Sí, en la primera temporada, como dijiste vos, un poco a los tumbos, un poco mirado de reojo. Recordemos, ya lo dijimos, era una persona que no había jugado en primera división, que nunca había dirigido tampoco. Era la verdad una apuesta total, ¿no? Un tipo que había ascendido al Parma de tercera a segunda y que su máximo logro era eliminar al Milan de una copa. La verdad que es poco pergamino, imaginémoslo, hagamos un paralelismo con algún equipo argentino, con algún equipo grande de Argentina. Si a vos te llega el entrenador hoy en día de
por decir un equipo que esté en el Nacional B, de Chacarita, de Defensores de Verano, de Quilmes, que solo llega porque ascendió de tercera a segunda y porque en la Copa Argentina eliminó a Boca o a River, Sí, es bastante poco pergamino. Por más sí. que A juegue ver, lindo, por más que juegue bien, uno dice, pienso, es poco pergamino esto. pienso si se puede hacer el paralelismo, por ahí es un poco fuerte. Diego Martínez, Adelante. como Sí, técnico sí, de Boca, eh, por supuesto, ya dirigía Primera División, pero habiendo dirigido solo Tigre y sin ganar ningún título, sin ganar nada de renombre, que te toque Boca, bueno, habla sí, sí, de una cosa presidencialista, en este caso de Riquelme, que, bueno, sabe que tiene la banca para elegir un nombre así. Si cualquiera sea el obvio. presidente, pone un nombre de este calibre y la gente ante la primera derrota, después ni iba a mirar cómo juega el equipo, ante la primera derrota, decir, trajiste un técnico que no ganó ningún. Y sí, está claro que sí. La espalda de Riquelme Y hace sí, que, bueno, Martínez se venga sosteniendo desde el principio de año para acá. Pero bueno, la cosa con Berlusconi y Sacchi más o menos iba para ese lado. Si se sin duda. sostenía, era desde la espalda del gran Silvio. Te estoy perdiendo, Dani, ¿eh? Bueno, te decía, Ah, digo, si se, ahí te tengo de vuelta. Si se te sostenía decía, y ahí te perdí. si se sostenía, era desde la espalda de Silvio Berlusconi, ¿no? Desde ese dueño y además, bueno, eh, como era Berlusconi en todo, ¿no? Dueño y de la vieja usanza, Perdón, te ¿no? volví a perder un rato. Perdón, te volví a perder un Bueno, rato, creo que el problema es mío, ¿eh? Ahora creo que lo tengo bueno, arreglado. ahí Te estamos, perdí un no hay rato, problema. pero bueno, Retomamos, tampoco era tan importante lo que estaba diciendo. Decía que Berlusconi era uno de esos dueños de la vieja usanza, ¿no? sí, sí, sí. Patriarcal, apoyó el pie, dijo es este, y se la aguanta todo el mundo. Bueno, y más o menos así fue el primer año de Saki en el banco del Milan. Así es. Un Milan que ganó el Scudetto en su primer año, le sacó 3 puntos de ventaja al Napoli de Maradona. eh, un Scudetto que obviamente costó, como era el Scudetto en ese momento, no eran tal vez como algunas ligas europeas hoy en día, que los primeros 2 o 3 equipos sacan rápidamente 10, 12 puntos de ventaja sobre el resto, y después ya es una carrera entre tres, es un triangular entre ellos. Eh, nada, fue un torneo un poco más peleado, pero que el Milan lo termina ganando con holgura y lo termina metiendo en la Champions y obviamente en la Supercopa italiana, que lo enfrentaba frente al campeón de Copa, una Te iba a Supercopa que decir, también ganaría. te iba a decir, Nacho, una cosa que me gustó y sé que te va a gustar porque sos de ese tipo de presidentes. eh, el, Dentro del comienzo de la temporada 87-88, que termina con el título, primer año y primer título, tiene una derrota con el Leche en la Vía del Mare, y después pierde creo que con Español de Barcelona por Copa UEFA. Eh, y ya decían que venía Fabio Capello, ya tiraban otros nombres. El presidente Berlusconi entró al vestuario y le dijo a los jugadores: Lui resta, voy non so. O sea, él se queda, ustedes no sé. Así que como diciendo, bueno, muchachos, si están yendo para atrás, no vaya para atrás porque lo voy a echar a todo, pero a este lo dejo. Bueno, no digo que haya sido por eso, pero sí, a lo patrón de estancia, bueno, mira, el tipo tenía una convicción o un capricho, pero de cualquiera sea la forma, él pensaba que iba a ser con Saki. Sin duda, como muchos presidentes de fútbol de los 90 en el fútbol argentino, que eran así, de patear puertas, de entrar y decir, esto lo manejo así. Hoy en día el fútbol es un poco distinto, no se maneja así, aunque a veces hace falta que se haga así. Pero bueno, entre todo esto, yo con lo que me quedo por ahora, que podemos poner el título del video, es Arrigo Sacchi igual Diego Martínez. Con eso me quedo para el video. Como lo que No me dio voy a hacer, Riquelme. no me voy a hacer cargo, no me voy a hacer cargo nunca en la vida. No, voy a ponerme, sacarlo de contexto de por vida. Voy a poner, sí, Yo sí, sí. después hago el reel diciendo Arrigo Sáquez igual que Diego Martínez, firma de Daniel Massa, y ahí estamos, ahí estamos. Pero Me van a bueno, echar de mi casa. Me van a echar de mi casa. si no te dejan entrar ya después es tu problema. Pero Puede en ser. un momento mencionaste también a Van Basten. Van Basten, bueno, ahora vamos a ver un poco bien dónde se metió, porque obviamente esta era la primera temporada de Van Basten en el Milan. También plagada de lesiones, poco juego, pocos goles, todavía no se había visto el mejor Van Basten en Milan, pero para lo que se viene, para darles una idea de lo que se viene, para muchos que están viendo este video hoy en día consideran que seguramente Luis Suárez es el mejor número 9 del mundo de los últimos 10, 15 años, ¿no?
más o menos se podría decir, o, o top 3 de los mejores de los últimos Sí, sí, 10 15 totalmente. años, el promedio de gol de Suárez es de 0,62 por partido, el de Van Basten es 0,75, para que se den una Sí. idea del En una monstruo que época estamos hablando. donde no se hacían goles. En una época donde se hacían goles, donde Van Basten, si bien jugó en el mejor equipo del mundo, como fue el Milan varios años, no tenía a Messi al lado, no tenía a Neymar al lado, no tenía a David Villa al lado, no. Eh, Otra cosa completamente diferente, marcadores mucho más bajos, por ejemplo, el Mundial 90 fue el Mundial con menos goles de la historia del fútbol, Claro. y vamos a verlo, otro fútbol, ¿no? Otro estilo. Los partidos italianos pueden ver la campaña del Milan, creo que ganó solamente 2 partidos por más de 3 goles, lo cual indica también no Sí. solamente los pocos goles que había, sino la paridad del torneo. De hecho, este es el torneo donde hablábamos el otro día que Maradona fue capo canoniere con 15 Claro, este año. O sea, pensemos que si el que más goles hizo 15 en 34 fechas, bueno, ¿qué le queda para el resto? A no, partir de ahí, encima había menos partidos. Como claro, dijimos ya, o sea, en la Serie A había 16 equipos, con lo cual había 30 partidos. El Milan se 30 consagra partidos. campeón Bueno, haciendo ya está. 43 goles. Un Sí, sí, gol, sí, menos de un gol y medio por partido, muy poco. muy Para lo poco. que estamos acostumbrados. Hoy en día, cualquier equipo que no promedia 2 goles o más no es campeón. No hay chance que sea campeón. Eh, en esa época, obviamente, era diferente. El Napoli fue, como decís vos, el equipo más goleador con 55 goles, ni siquiera llegó a promediar 2 por partido. Eh, Nos dan cuenta un poco del contexto del fútbol y el contexto en el que Van Basten fue una bestia que, si no era porque se retiró, creo que fue a los 29, 28 años, si no era por eso, estábamos hablando de tal vez uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol. Pero bueno, las lesiones no lo dejaron ser, tuvo que retirarse muy joven, las lesiones tampoco lo dejaron disfrutar mucho de los mundiales porque disputó solo uno, que fue el del 90, y terminó yéndose en octavos de final porque se enfrenta justamente al campeón, que es Alemania. Eh, pero bueno, un Milan que con esta victoria en Serie A se mete en la Champions League del 89. ¿Y por qué digo con este campeonato? Porque antes como vimos todos, ¿no? La Champions antes era diferente. Hoy en día, justo ayer empezó la Champions de 36 equipos, 36 equipos clasificados, fase de grupos, todos contra todos, un quilombo. En esta Champions clasificaban obviamente 32 equipos, pero era muchísimo más distribuido. Eran todos los campeones de Europa y era a sorteo, y el que te tocaba, y eliminación directa. Te tocaba el Real Madrid, te tocaba el Real Madrid, te tocaba el campeón de Francia, el campeón de Francia, el campeón de Alemania, el campeón de Alemania. Y con Sí, ese sí. contexto fue el Milan a jugar la vieja Champions, no lo que era la Champions League, sino la Copa de Campeones de Europa. La Eh, Copa de Campeones era literalmente la Copa de Campeones porque jugaban los campeones de cada liga con, decía Nacho, encuentros directos, 16 avos de final en adelante. 16, octavos, cuartos, semis y final. Bueno, cortita la historia y de ahí que vamos a ver a veces algunos equipos de países eh, que habitualmente hoy no están ni siquiera cerca de llegar a una instancia decisiva, ¿no? Sí, para darles una idea, les leemos las primeras 2 rondas del Milan. Una es contra el Vitoria Sofía y el otro es contra la Estrella Roja de Belgrado, ¿no? La Estrella Roja, el casi siempre campeón actual de Serbia, y que generalmente cuando llega a fase de grupos de Champions se va con 0 puntos o con un punto, tal vez a lo sumo, con un puntito robado de local. Un equipo muy débil, pero que vamos a ver que en esa época el contexto era completamente diferente porque Sí, eh, era fortísimo. Era el Yugoslavia Estrella entera, Roja claro. no Claro, solamente era Yugoslavia entera, sino que además acabamos de hablar de los extranjeros, no se permitían tantos extranjeros. Entonces, los jugadores claro. yugoslavos jugaban en Yugoslavia. El Exacto. máximo rival de la Estrella Roja era el Dinamo Zagreb, y se mataban en la Liga Yugoslava para ver quién era campeón, si Estrella Roja o Dinamo Zagreb, y el campeón iba a la Champions, y el Estrella Roja representaba muy bien lo que era el fútbol yugoslavo. Y después vamos a ver que la final justamente de esta Champions fue contra un equipo de Rumania que hacía 3 años había sido campeón de la Champions, que es el Steaua Bucarest, que después pierde la Intercontinental con River. Entonces estamos hablando de otro fútbol donde las ligas locales eran mucho más fuertes que ahora, si bien seguía habiendo diferencia obviamente entre el campeón de Italia y de España con el de Rumania o Yugoslavia, no era tanta como es hoy en día. Hoy en día el Estrella Roja viene a jugar al Bernabéu y todos saben que no se come menos de 4 goles. Y que si gana es un milagro, hacen saltar la banca por todos lados. En ese momento no era así. En ese momento el Estrella Roja tranquilamente podía ir a Milan y ganar, o podía ir a Milan y empatar.